Nuestro protagonista de la historia murió como un don nadie, pero el destino le dio una segunda oportunidad, renaciendo en el cuerpo de un noble. Heredó un territorio en ruinas, plagado de corrupción, hambre y enemigos esperando para atacar. Armado con el conocimiento de su vida pasada, está construyendo un ejército, industrializando sus tierras y forjando un reino que desafiará las probabilidades. La historia comienza con un médico llamando urgentemente por ayuda, instruyendo al equipo para poner al paciente en un ventilador. Mientras tanto, Jan jadeaba, su pecho se elevaba mientras su corazón latía erráticamente, al borde de colapsar. Jan, un dedicado diseñador mecánico industrial durante los últimos 20 años, se encontraba al borde de la vida y la muerte. Su incansable trabajo no había dado más que decepciones y una soledad persistente. Ahora, su impulso implacable finalmente lo alcanzó, fracturando su salud mental y dejándolo en este estado precario. Desde el momento de su nacimiento, la vida de Jan estuvo marcada por la tragedia. Un accidente de automóvil había reclamado la vida de sus padres, dejándolo para navegar por el mundo como huérfano. A pesar de las dificultades, Jan siguió adelante, aferrándose a la esperanza de que algún día la vida reconocerá sus esfuerzos y lo considerará exitoso. Sin embargo, ese día nunca llegó. Después de graduarse, consiguió un trabajo mal remunerado que apenas lo mantenía a flote. Durante 2 décadas, su vida personal fue igual de sombría. Pasó toda su vida solo, sin haber experimentado nunca la intimidad de siquiera sostener la mano de alguien. Y ahora parecía que su solitaria travesía estaba por llegar a su fin. «Jan, ¿puedes oírme?». La voz de su amigo más cercano rompió el caos, llena de preocupación, mientras intentaba sacarlo del borde. Sin embargo, Jan no podía evitar cuestionar el valor de una vida como la suya. ¿Tenía algún sentido una existencia así? Mientras la agotadora fatiga lo envolvía, pensó, tal vez solo tome una pequeña siesta. Cuando Jan abrió los ojos, el escenario a su alrededor era completamente desconocido. Se encontraba en una habitación de lujo incomparable, adornada con cortinas de seda y luz de cristal brillante. La opulencia del lugar lo hizo entrar en pánico momentáneamente, pensando que de alguna manera había agotado todos sus ahorros en una habitación de hospital extravagante. Entonces apareció una notificación ante él: «Bienvenido al continente mágico de Elda». La realización lo golpeó como una descarga. ¿Podría ser esto uno de esos escenarios de Isekai sacados directamente de la ficción? En esta extraña tierra nueva, Jan descubrió que ahora era conocido como Ren. Desconcertado, intentó hacer sentido de su situación, pero las respuestas fueron esquivas. Pasó una semana en este mundo fantástico y Ren se encontró viviendo una vida digna de un sueño, atendido por sirvientes en cada momento. Poco a poco, fue descubriendo la verdad sobre su situación. De hecho, había muerto y de alguna manera había sido reencarnado en el cuerpo de Ren Edgar, el tercer hijo del duque de la familia Allen Edgar. Ren tenía una hermana y un hermano mayores, ambos de los cuales lo habían cuidado profundamente desde su infancia. «Hermano pequeño, come esto, estás creciendo y no debes pasar hambre», insistió su hermana, colocando una lujosa comida ante él. Su hermano le entregó un frasco brillante, explicando: «Esto es agua mágica, se dice que mejora el poder mágico y lo conseguía a un alto precio». Incluso su madre contribuía a este ambiente acogedor, regalándole una nueva camisa que ella misma había hecho y animándolo a ponérsela. Como el miembro más joven y mimado de la familia, Ren vivía una vida de confort incomparable, pero mientras se deleitaba en este lujo recién descubierto, no podía evitar sentirse como un extraño en este mundo, cuestionando por qué se le habían otorgado tales bendiciones. Para calmar sus dudas, razonó que tal vez esto era una compensación por las dificultades que había soportado en su vida anterior. El mundo de Elda era una maravilla donde la magia impulsaba todos los aspectos de la infraestructura. El Imperio Coral, la nación humana más grande del continente, era un crisol de diversas razas, incluyendo elfos y enanos. La influencia de la familia Edgar era vasta, supervisando un territorio de 300.000 kilómetros cuadrados. Su dominio ostentaba campos fértiles, un gran castillo y una población de más de 1 millón de personas. Como noble, Ren tenía todo lo que podría desear, desde ropa fina hasta una sirvienta personal. Sin embargo, cada vez que miraba al espejo, veía el rostro de Jan mirándolo, un recordatorio inquietante de su vida pasada. Un día, la introspección de Ren fue interrumpida por Lie, una hermosa y alegre sirvienta, quien le informó que su padre quería verlo. Ella lo condujo al estudio donde su padre, Aline, estaba revisando los informes de sus tierras. Ren lo saludó con la cortesía practicada de un noble, esperando las palabras de su padre. Aline miró a su hijo con una expresión seria, su tono cargado de peso al preguntar: «¿Sabes por qué te llamé?». La gravedad del momento hizo que Ren se sintiera incómodo, pero respondió suavemente: «No, padre». El duque se recostó en su silla, su comportamiento severo suavizándose un poco. «Ren, has llegado a la edad para gestionar tu propio territorio.
¿Has considerado dónde te gustaría que fuera? La pregunta dejó a Ren atónito. Su sorpresa se transformó en confusión cuando preguntó vacilante sobre heredar tierras. Aline suspiró ante la ingenuidad de su hijo, explicando que era costumbre para un noble de la edad de Ren hacerse cargo de un territorio. Levantándose de su silla, el duque se acercó a un gran mapa montado en la pared. El territorio que supervisarás está en el noroeste. Es relativamente seguro, pero la falta de magos ha hecho que el suministro de alimentos sea un problema persistente. Su tono se volvió más solemne mientras continuaba, aunque nuestro territorio es estable por ahora, el futuro del Imperio Coral es incierto. Ren estuvo de acuerdo en silencio con la evaluación de su padre. El declive de la familia real y el sistema político en descomposición habían llevado a un imperio fracturado. Los señores constantemente chocaban entre sí con rivalidades y maquinaciones ocultas, tejiendo una peligrosa red de competencia que solo se enredaba más con el tiempo. Desde su renacimiento, Ren había experimentado el cariño y la afectividad que nunca conoció antes. Este amor recién descubierto lo había hecho decidido a proteger a aquellos que genuinamente se preocupaban por él. Al observar a su hijo sumido en sus pensamientos, Aline se preocupó, cuestionándose si le estaba colocando demasiada responsabilidad a Ren. Para aliviar la tensión, le aseguró a su hijo que no estaba solo. Aline le recordó a Ren que tenía a su hermano mayor, su hermana y a su padre para apoyarlo. Sin embargo, Ren parecía tener una idea. Miró a su padre con una determinación recién encontrada, y con tono serio, preguntó si resolver el problema del suministro de alimentos haría más seguro su territorio. Aline sonrió ante el entusiasmo de Ren, pero vio el enfoque de su hijo como algo excesivamente simplista. Explicó que resolver el problema alimentario requería más que pasión, demandaba una planificación meticulosa y una implementación gradual. Pero Ren no estaba pensando de manera simplista, estaba tomando conocimiento acumulado de la humanidad, forjado a través de incontables revoluciones industriales. Con confianza inquebrantable, declaró audazmente que se encargaría de la responsabilidad de abordar la crisis alimentaria. El viaje de Ren hacia su nuevo dominio comenzó. Isla-ciudad, el territorio remoto que se le había asignado, era una tierra rica en potencial, pero llena de desafíos. Al norte, limitaba con el territorio del Gran Duque Rayan, un adversario jurado. Al oeste se encontraban las enigmáticas tierras de los elfos, y al sur se extendía el vasto océano inexplorado. La ubicación estratégica del territorio lo había convertido en un campo de batalla frecuente, dejando sus tierras fértiles estériles, su población dispersa y sus recursos agotados. Mientras la carreta lo llevaba hacia Ciudad Isleña, Ren se sumergió en los documentos que detallaban su nuevo dominio. Lie, su leal compañera, lo observaba atentamente, con preocupación marcada en su rostro. Ren sabía que revitalizar el territorio requeriría aumentar su población, ya que una mano de obra fuerte era la columna vertebral de cualquier revolución industrial. Entendía la magnitud del desafío, pero creía que sus esfuerzos tendrían éxito. Ren no comenzaba desde cero. Entre sus activos se encontraba una habilidad especial otorgada por el sistema, escaneo de recursos humanos. Esta habilidad le permitía evaluar e identificar individuos talentosos con facilidad. Después de haber probado la habilidad en su familia, Ren había establecido una comprensión clara de los estándares de talento del mundo. Su primera prioridad al llegar a Ciudad Isleña era clara: encontrar individuos extraordinarios que pudieran ayudar a restaurar el territorio. Mientras tanto, Lie recordaba las instrucciones del duque: apoyar a Ren y asegurarse de que no causara caos en la región. Silenciosamente, rezaba para que Ren no hiciera un desastre en Ciudad Isleña. La residencia del señor de la ciudad estaba llena de tensión. Un hombre visiblemente ansioso reportó que el hijo menor del duque llegaría pronto. Sugirió tomar medidas preventivas, sin embargo el hombre enmascarado sentado frente a él desestimó la preocupación con una respuesta fría y medida. Les indicó que esperaran más órdenes y que no tocaran a Ren por ahora. Su calma exterior ocultaba una furia latente mientras hablaba de hacer que Aline pagara por transgresiones pasadas. El hombre rubio cercano estaba menos compuesto, nervioso, temblaba por sus registros financieros falsificados y los impuestos malversados. Sin embargo, el hombre enmascarado se rió despectivamente, ridiculizando a Ren como un playboy ignorante que nunca notaría tales detalles. Lo único que necesitaban hacer era entregarle unos documentos irrelevantes a su llegada. El hombre rubio obedeció a regañadientes y salió a preparar la recepción de Ren. A medida que la carreta de Ren se acercaba a las afueras de Ciudad Isleña, él miró los campos y las tierras agrícolas abandonadas. Su expresión se tornó seria mientras observaba la escena. Solicitó un mapa a Lie y examinó cuidadosamente los alrededores. Su mirada se detuvo en el río al oeste y en el puerto al sur. De repente se le ocurrió una idea: dragar el río y construir un canal para conectarlo al mar podría dar nueva vida a la tierra. Los pensamientos de Ren fueron interrumpidos por un grito desesperado. Una joven estaba arrodillada en la tierra, aferrándose a la pierna de un hombre, probablemente su padre, que parecía decidido a ir a un casino.
La niña suplicó entre lágrimas, rogándole que no apostara el dinero que quedaba, destinado al tratamiento de su madre. Su voz temblaba mientras explicaba que perder el dinero condenaría a su madre enferma. El hombre, consumido por la codicia, rugió a la niña para que lo soltara. Su confianza en la suerte lo cegaba ante la desesperación de ella. Cuando la niña se negó a soltarlo, él levantó la mano con ira, dispuesto a golpearla. Antes de que el golpe pudiera caer, Ren intervino con un rápido puñetazo, haciendo que el hombre cayera al suelo. La furia ardía en los ojos de Ren, aunque inmediatamente se sobresaltó. Después de todo, era la primera vez que lanzaba un golpe. Lie corrió hacia él, su rostro lleno de preocupación. Lo regañó suavemente, comentando que la próxima vez que pensara en golpear a alguien, al menos debería avisarle para que pudiera traer equipo de protección. Ren se rió, restando importancia a su preocupación. Explicó que el puñetazo había sido una decisión impulsiva, sin tiempo para prepararse. Mientras hablaba, se acercó al hombre tendido en el suelo, indicándole a Lie que revisara a la niña mientras él se encargaba del jugador. El hombre, aún sujetándose la cara, miraba a Ren con sorpresa. La mirada de Ren era aguda y llena de desprecio. Reprendió al hombre por tomar el dinero destinado a su familia y gastarlo en juegos de azar, llegando incluso a golpear a su propia hija. El jugador frunció el ceño e intentó defenderse, preguntando quién era Ren para entrometerse en sus asuntos. Ren dio un paso más cerca, su presencia imponente. Le advirtió al hombre que no importaba quién fuera, si lo encontraba cerca de un casino otra vez, las consecuencias serían graves. El tono frío y la actitud amenazante de Ren hicieron que el hombre palideciera de miedo. Tartamudeando, el jugador prometió alejarse de los casinos y rápidamente huyó del lugar. Sintiéndose satisfecho con cómo había manejado la situación, Ren se giró hacia la niña, que seguía allí, congelada por el shock. Preocupado, le preguntó si estaba bien y activó su sistema para revisar su condición. La niña, llamada Lillian, bajó la cabeza en señal de agradecimiento, dándole las gracias profusamente. Explicó cómo perder el dinero habría significado perder la oportunidad de salvar la vida de su madre. Mientras Ren estudiaba la pantalla del sistema, se sintió intrigado al ver sus estadísticas. Aunque la mayoría eran ordinarias, un atributo único destacó, su potencial en agricultura y cosecha. Reconociendo este talento oculto, Ren decidió en el acto reclutarla para sus planes de restaurar la tierra. Sonrió cálidamente hacia ella, notando que probablemente se dirigía a la ciudad en busca de un médico para su madre. Le sugirió unirse a su grupo, ya que ellos también se dirigían allí. Lillian dudó, preocupada por ensuciar su carreta, pero Ren la tranquilizó con una sonrisa calmada. Explicó que una carreta era solo un vehículo, simplemente tablones de madera ensamblados, y que no existía tal cosa como limpio o sucio cuando se trataba de transporte. Además, tenía algunas preguntas para ella. De repente el tono de Ren se volvió serio. Cuestionó por qué existía un casino en una zona tan empobrecida. Recordó las recientes dificultades de la región. El otoño pasado, soldados enviados por el gran duque Raiyan habían atacado, causando grandes bajas. A principios de la primavera, inundaciones devastadoras arrasaron la tierra, dejando a su gente luchando por sobrevivir. Las calles de Ciudad Isleña llevaban las cicatrices de estos eventos, con mendigos alineando las carreteras y la desesperación visible en todas partes. Mientras caminaban por las calles arruinadas, Ren decidió que era esencial realizar un censo completo de la población para evaluar la mano de obra productiva restante. Primero, sin embargo, planeaba visitar la mansión del señor de la ciudad para revisar los fondos de reserva y determinar qué se podía destinar para mejoras en la infraestructura. Ren le preguntó a Lillian la ubicación de la mansión, pero antes de que pudiera responder, un grito interrumpió su conversación. Un hombre rubio a caballo avanzaba a toda velocidad por la calle, gritando a la gente que se apartara de su camino. El hombre parecía indiferente al caos que causaba, con acciones imprudentes y peligrosas. Lie reaccionó rápidamente, apartando a Ren justo a tiempo para evitar al caballo que galopaba. El jinete desapareció a lo lejos, sin preocuparse por el alboroto que había dejado atrás. Lie, sin embargo, lo miró furiosa. Para ella, cualquiera que se atreviera a hacerle daño a Ren merecía el castigo más severo. Mientras el agarre de Lie se apretaba protectora sobre Ren, él luchaba por respirar y finalmente logró llamar su atención. Ella lo soltó rápidamente, pidiéndole disculpas y preguntándole si estaba herido. Ren la tranquilizó con una sonrisa, expresando su agradecimiento por sus rápidas acciones. Volviendo a ponerse serio, Ren le preguntó a Lillian si reconocía al jinete. Temblando, explicó que él era el joven maestro de la familia Elswin, cuya riqueza provenía de poseer todos los casinos de Ciudad Isleña. La expresión de Ren cambió a una de interés. Si la familia Elswin era rica, representaba una oportunidad para financiar sus planes. Le pidió a Lillian que lo llevara a uno de los casinos, pero ella intentó disuadirlo, preocupada de que él perdiera todo su dinero. Sin embargo, Ren se mantuvo confiado. Le aseguró que el casino no le quitaría nada.
Al ver su figura decidida, Lillian no pudo evitar preguntarse quién era realmente este joven noble. Pronto Ren llegó al casino. El edificio destacaba marcadamente de las estructuras circundantes, su grandeza exhibía la disparidad entre la riqueza y la pobreza. Había guardias apostados en la entrada, pero Ren se acercó sin dudar. Una sonrisa cruzó su rostro mientras pensaba en sus planes, tomaría todo de este lugar para financiar sus proyectos industriales. Dentro del casino, había una mezcla caótica de ruido y desesperación. Los jugadores pedían préstamos, seguros de que podrían recuperar sus pérdidas en la siguiente ronda. Otros celebraban victorias fugaces o lamentaban derrotas aplastantes. Ren observaba la escena con ojo crítico. Mientras existiera este casino, se dio cuenta de que la gente de Ciudad Isleña nunca tendría la motivación para trabajar con diligencia. Lie, cerca de Ren, habló en voz baja y cautelosa para informarle que sus soldados habían rodeado el casino. Le preguntó si debían proceder. Ren, manteniendo su actitud tranquila, le dijo que esperara, quería capturar un objetivo aún más grande. Mientras permanecía allí, un miembro del personal del casino se acercó a él con una sonrisa educada y le preguntó qué juego le gustaría jugar. Ren sonrió de vuelta, fingiendo inexperiencia, y admitió que no estaba muy familiarizado con los juegos de azar, pero que quería intentar algunas rondas. Le pidió al miembro del personal que le recomendara un juego sencillo. Sintiéndose con una víctima fácil, el empleado sugirió un juego de dados y le entregó a Ren 2 fichas de cortesía, alegando que eran gratis para que probara su suerte. Ren las aceptó, aparentemente complacido. El juego comenzó y Ren lanzó casualmente las 2 fichas sobre el pequeño espacio de apuestas. Al ver esto, los 2 miembros del personal del casino intercambiaron miradas satisfechas, seguros de su truco. Los dados rodaron rápidamente, aterrizando en 6 y 6, gran jugada. El empleado fingió simpatía, consolando a Ren diciéndole que estuvo cerca de ganar. Ren jugó su papel perfectamente, expresando sorpresa por lo rápido que terminó el juego. Comentó que no fue muy entretenido y dijo que tenía hambre, dando la vuelta para irse. Sin embargo, el empleado se puso frente a él, bloqueando su camino. Su actitud educada desapareció y fue reemplazada por un tono burlón mientras exigía el pago por las fichas que Ren había usado. Ren frunció el ceño, fingiendo confusión, y preguntó cuándo había acordado de ver algo. El empleado se acercó y explicó que las fichas no eran regalos, sino préstamos. Añadió que cada ficha valía 100 monedas de oro, y con las tarifas de procesamiento y los intereses, Ren ahora debía 250 monedas de oro. Sonriendo con desdén, el empleado sugirió que si Ren no podía pagar, podía dejar a su doncella como garantía. Lillian, indignada por el engaño, intervino rápidamente. Lo acusó de mentir y le explicó a Ren que las fichas no valían más que una moneda de plata cada una. El empleado, furioso por la exposición de su truco, gritó a los guardias para que la golpearan. Pero antes de que pudiera terminar su orden, Ren lo golpeó con un potente puñetazo, enviando al hombre volando hacia atrás y estrellándose contra una mesa cercana. Ajustándose la ropa tranquilamente, Ren comentó que alguien como el empleado no tenía autoridad para hablar allí. El casino estalló en caos mientras los jugadores se apresuraban a recoger las fichas que se esparcían por el suelo. Ren suspiró al verlos, murmurando que ninguna de estas personas servía para nada. De repente una voz autoritaria resonó en la habitación exigiendo saber quién estaba causando problemas. El hablante era el mismo hombre que Ren había encontrado a caballo más temprano. Los labios de Ren se curvaron en una sonrisa, finalmente había atrapado al pez gordo. La llegada del hombre silenció el caos al instante. Este miró a la sala con desagrado antes de ordenar a sus guardias que le dieran una lección a los alborotadores. Sin vacilar, los guardias comenzaron a golpear despiadadamente a los que estaban cerca, ignorando sus gritos de misericordia. El resto de la multitud observaba aterrorizada, demasiado asustada para intervenir. El joven maestro de la familia Elswin sonrió con desdén a los observadores, amenazándolos con que se comportaran o enfrentarían el mismo destino. Lillian, sujetando el brazo de Lie, susurró que todo era culpa de ella. Se culpaba por haberlos llevado al casino y se sentía avergonzada por haber puesto a Ren y Lie en una situación tan peligrosa. Recordó cómo Ren había llevado a su madre al hospital personalmente, asegurándose de que recibiera tratamiento y prometiendo cubrir los costos. Ese recuerdo la llenó de determinación. Haciendo acopio de su valentía, Lillian dio un paso al frente y declaró que no permitiría que le estafaran a su hermano. Su audacia atrajo la atención de todos, aunque la mayoría estaba demasiado asustada para reaccionar. Los murmullos se extendieron entre la multitud preguntándose quién era ella y cómo se atrevía a desafiar a alguien como el joven maestro de la familia Elswin. Veo, el joven maestro, la miró fríamente, enfurecido por su desafío. Lillian se mantuvo firme, acusándolo de usar el casino para explotar y destruir familias. Se negó a permitir que intimidara a Ren y Lie, llamándolos buenas personas que no merecían tal trato. Veo, hirviendo de rabia, se lanzó hacia ella.
A pesar de su miedo, Lillian se negó a moverse, protegiendo a Ren con su pequeño cuerpo. Antes de que Veo pudiera hacerle daño, Ren interceptó el ataque agarrando su brazo. Luego Ren activó la habilidad de su sistema para evaluar las estadísticas de Veo. Los resultados mostraron atributos bajos, solo 5 puntos de lealtad y una personalidad marcada por la crueldad y la sed de sangre. Ren reconoció a la familia Elswin como una amenaza potencial, alguien capaz de traicionar en cualquier momento. Al ser bloqueado, Veo miró a Ren con furia y lo acusó de no respetar las reglas del casino. Ren, calmado, soltó su agarre y respondió que comprendía perfectamente las reglas. En este mundo, el poder dictaba todo y los fuertes hacían las reglas. Veo sonrió con arrogancia, totalmente convencido de que era el más fuerte de la ciudad. Le preguntó a Ren por qué aún se atrevía a oponerse a él, preguntando si Ren siquiera sabía quién era. La expresión de Ren permaneció firme mientras respondía con confianza, asegurando que no necesitaba saber quién era Veo. Lo único que importaba era su propia fuerza, ya que su puño era más grande y su palabra era la ley. Dicho esto, aplaudió, señalando a sus soldados para que irrumpieran en el casino. La escena luego se trasladó a un gran banquete celebrado en honor a Ren, reuniendo a las figuras más prominentes e influyentes de la ciudad, cada una con sus propias agendas ocultas. Entre los asistentes estaba Lucas, el cabeza de una familia prestigiosa. Lucas planeaba colaborar con el señor de la ciudad durante el banquete para darle una lección a Ren. Tenía la intención de usar a Veo para establecer una conexión con Ren que luego pudiera manipular, pero estaba desconcertado por la ausencia de Veo. Frustrado, se dio cuenta de que no podía depender únicamente de la incompetencia del señor de la ciudad y tendría que adaptar sus planes. Mientras el salón del banquete zumbaba con murmullos, una voz fuerte anunció de repente la llegada de Ren. La atmósfera cambió instantáneamente, volviéndose tensa y silenciosa a medida que Ren entraba. Su presencia requería atención, y los invitados rápidamente ajustaron su comportamiento. El cabeza de la familia Raven se adelantó apresuradamente, presentándose y ofreciendo un regalo a Ren. Otro invitado, el cabeza de la familia Jose, presentó ansiosamente a su hija, esperando ganarse su favor. Sin embargo, la expresión afilada de Ren silenció la sala mientras les ordenaba a todos que se callaran. Con todos los presentes, Ren declaró que era hora de comenzar oficialmente. Hizo un gesto para que sus asistentes trajeran un gran plano, un objeto peculiar que inmediatamente captó la atención de todos. Señalando el plano, Ren explicó que era el diseño de una presa que había esbozado más temprano esa tarde. Mencionó que reclutaría artesanos calificados durante su construcción para confirmar los detalles más finos. La sala se llenó de susurros mientras los asistentes intercambiaban miradas confusas. Alguien preguntó en voz alta qué era una presa, especulando si era una herramienta para pescar. Ren rápidamente pidió silencio e instruyó a Lee a mostrar un mapa de la región. Con la sala ahora en silencio, comenzó su presentación. Ren explicó que durante su inspección de Ciudad Isleña esa misma mañana, había identificado la causa raíz de las inundaciones anuales de la ciudad, un canal mal gestionado en el extremo norte. Construyendo una presa en esta ubicación, podrían controlar el flujo de agua, utilizándola para irrigar los campos durante la temporada seca y liberando el exceso de agua durante la temporada de lluvias para prevenir inundaciones. Lucas, escuchando atentamente, no pudo evitar sentirse impresionado por el ingenio del plan. Se dio cuenta de que si la presa se construía con éxito, aumentaría significativamente la producción de alimentos de la ciudad. Por primera vez, reconoció que Ren poseía una mente aguda e innovadora. Un hombre mayor en la audiencia preguntó cómo el proyecto les concernía, lo que llevó a Ren a explicar con calma que necesitaba sus inversiones para financiar la construcción de la presa. Esta declaración sorprendió a la multitud, provocando una ola de quejas. Muchos protestaron, alegando que eran demasiado pobres para contribuir. Lucas permaneció en silencio, pensando en privado que aunque Ren era inteligente, también era ingenuo al esperar que estos oportunistas invirtieran de buena gana. Sin embargo, Ren no era tan ingenuo como pensaban. Sonriendo, les recordó que no había necesidad de temer a la pobreza, tenía un plan para hacer que todos ganaran una fortuna. Ren reveló que más temprano esa tarde, había tomado un casino y confiscado casi 50,000 monedas de oro. Insinuó que había varios más casinos en Ciudad Isleña listos para acciones similares. La revelación dejó a los asistentes atónitos. Sus mentes corrían mientras procesaban las implicaciones. Algunos murmuraron ansiosos, preguntándose si sus acciones en las ganancias del casino ahora se habían perdido. Otros esperaban que el casino confiscado no fuera una de sus inversiones. Quedó claro que el casino más grande de Ciudad Isleña pertenecía al señor Andrin, lo que hacía probable que Ren hubiera provocado a un enemigo poderoso. Lucas, cuya calma fachada ocultaba una furia interna, dio un paso adelante para confrontar a Ren. Lo acusó de actuar ilegalmente al desmantelar un negocio legítimo sin autorización. Lucas enfatizó que las leyes del Imperio Coral no podían ser violadas y advirtió a Ren sobre las consecuencias.
Otros rápidamente se unieron, repitiendo las palabras de Lucas. Acusaron a Ren de exceder su autoridad y señalaron que los casinos eran negocios legítimos. La multitud se sintió más segura y se agrupó detrás de las objeciones de Lucas. Ren, sin verse afectado por sus protestas, permaneció calmado. Se dirigió a la sala, señalando que cuando pidió inversiones, ellos dijeron ser pobres, pero ahora que ofrecía una oportunidad para obtener ganancias, de repente estaban preocupados. Señaló que la mayoría de ellos eran cómplices en las operaciones del casino y les advirtió que esta era su última oportunidad para salvar sus reputaciones o él intervendría personalmente. Ante esto, los soldados de Ren avanzaron, su presencia un recordatorio claro de la autoridad de Ren. Lucas, hablando en nombre del grupo, insistió en que el gran duque nunca aprobaría las acciones imprudentes de Ren. Otros se unieron, suplicándole a Ren que reconsiderara su enfoque y le instaron a actuar con moderación. Ren sonrió, su plan desplegándose perfectamente. Con aire de autoridad, anunció que con gusto discutiría la ley con ellos. Su voz era tranquila pero firme, mientras daba la orden de traer a aquellos que ayudarían a aclarar la situación. La multitud quedó en silencio, su inquietud palpable mientras esperaban lo que Ren tenía planeado a continuación. A la orden de Ren, 2 hombres capturados en el casino fueron traídos a la sala. Lucas, sentado entre los nobles, fue inmediatamente impactado por su presencia. Estos 2 siempre habían estado al lado de Beo y su aparición inesperada dejó inquieto a Lucas. Comenzó a sospechar que algo debía haberle ocurrido a su hijo. Los hombres fueron traídos atados y amordazados, incapaces de hablar. Ren, manteniendo su calma, se volvió hacia Lucas y le preguntó si los reconocía. Lucas, manteniendo su expresión neutral, negó conocer a los hombres y preguntó qué quería decir Ren con esa pregunta. Ren sonrió ligeramente, tratando de tranquilizar a Lucas y sugiriéndole que no se pusiera tan tenso. Explicó que no era gran cosa, solo que esos 2 hombres habían intentado asesinarlo el día anterior. Mirando de manera significativa a Lucas, Ren agregó que los hombres habían afirmado controlar la ciudad de Ciudad Isleña e incluso insinuaron tener un poderoso apoyo. La expresión de Lucas se oscureció, aunque se esforzó por mantener la compostura. Perlas de sudor comenzaron a formarse en su frente mientras intentaba ocultar su inquietud. Ren ordenó a sus soldados desatar a los 2 hombres, sugiriendo que dejaran que los invitados del banquete vieran si alguien los reconocía. Los nobles en la sala intercambiaron miradas incómodas, muchos de ellos identificaron al instante a los hombres como sirvientes de Beo. El miedo se apoderó de la sala cuando las implicaciones de las palabras de Ren quedaron claras. Lucas, dándose cuenta de la gravedad de la situación, actuó sin dudarlo. Tomó un cuchillo de la mesa y se lanzó hacia los 2 hombres con tal furia que sorprendió a los presentes. Los denunció como miserables plebeyos que se atrevieron a atacar al hijo del duque y los mató rápidamente. La sangre se derramó en el suelo y la sala quedó en silencio mientras los demás nobles observaban aterrados, demasiado temerosos para intervenir. De pie sobre los cuerpos, Lucas se volvió hacia Ren con una fingida expresión de vergüenza. Se disculpó profusamente, afirmando que había actuado por ira al enterarse del intento de asesinato. Rogó el perdón de Ren. Ren, quien había anticipado este movimiento, sonrió con conocimiento. Elogió a Lucas por su sentido de la justicia, alabándolo como un noble que actuó de manera decisiva. Lucas, ocultando su alivio, agradeció a Ren por el cumplido, afirmando que solo había hecho lo necesario. Pero Ren no había terminado. Calmado, ordenó a sus soldados que trajeran al cerebro detrás de los eventos para ver si había otros nobles en la sala tan principios como Lucas. La orden hizo que Lucas se pusiera tenso. Su hijo Beo fue rápidamente arrastrado a la sala. En cuanto entró, Beo, completamente ajeno a la situación, gritó enfadado a los soldados que lo desataran. Se jactó de la influencia de su padre, amenazando con que todos los presentes pagarían una vez que estuviera libre. La expresión de Lucas se desplomó al ver a su hijo. Cualquier arrogancia en su actitud desapareció al darse cuenta de por qué Beo había estado ausente del banquete. Beo, viendo a sus 2 sirvientes yaciendo sin vida en el suelo, estalló de rabia. Insultó a Ren, amenazándole con tortura una vez fuera liberado. Ren, sin inmutarse por el estallido, se rió. Observó sarcásticamente que Beo no solo quería matarlo, sino que también parecía ansioso por infligir todo el sufrimiento posible. Beo continuó con su ira, jactándose de que nadie ni Son se atrevía a oponerse a él y que la muerte de Ren era inevitable. Ren se volvió hacia Lucas, preguntándole si estaba de acuerdo con las afirmaciones de su hijo. Beo, aún ajeno a la identidad de Ren, rió y lo burló aún más. Justo cuando Beo estaba a punto de revelar la identidad de Lucas, su padre lo interrumpió bruscamente. Lucas, ahora desesperado, regañó a Beo llamándolo hijo desobediente. Le ordenó a Beo que se arrodillara ante Ren, pero cuando su hijo vaciló, Lucas lo obligó a hacerlo, cayendo de rodillas junto a él. Lucas rogó por la misericordia de Ren, suplicándole perdón y ofreciendo todas sus posesiones a cambio de que se perdonara la vida de Beo. Fue entonces cuando Beo se dio cuenta de su error.
Recordó las instrucciones de su padre de hacer amistad con el hijo del duque y el miedo se apoderó de sus ojos cuando finalmente comprendió la verdadera identidad de Ren. Balbuceando, Beo se disculpó y juró no volver a actuar tan tontamente. La expresión de Ren permaneció fría mientras le decía a Beo que sus soldados y su autoridad eran prueba suficiente de su estatus. Lucas se unió, jurando que la familia Elswin serviría lealmente a Ren e incluso ofreciendo entregar todos sus bienes adquiridos ilegalmente. Ren, imperturbable, le informó a Lucas que aceptaría su oferta de entregar los bienes. Le aseguró que si cumplía, su familia permanecería a salvo. Aliviado, Lucas expresó su gratitud. Sin embargo, al mirar al señor de la ciudad, se dio cuenta de que su influencia ahora estaba disminuida, sabiendo que tenía pocas opciones. Lucas susurró a Ren acerca de una trama contra el duque. Reveló que el señor Eldri había estado coludiendo con enemigos externos para traicionar la ciudad. La revelación sorprendió a la sala y todas las miradas se volvieron hacia Eldri, quien se quedó congelado de miedo. Lucas estaba a punto de dar más detalles, pero Ren lo interrumpió bruscamente. Acusó a Lucas de difamar a Eldri y declaró que había sido lo suficientemente indulgente. Ren ordenó a sus guardias que arrastraran a Lucas y a Beo fuera de la sala para ser ejecutados. Lucas quedó atónito y aterrorizado, sin comprender el cambio repentino en el comportamiento de Ren. Mientras tanto, Eldri, aliviado por la respuesta de Ren, dio un paso al frente para comprometer su lealtad. Elogió a Ren por su sabiduría y prometió apoyo inquebrantable. Ren, sonriendo, le aseguró a Eldri que confiaba completamente en él. Sin embargo, Ren utilizó secretamente su sistema para analizar los atributos de Eldri. Entre las estadísticas ordinarias, encontró el rasgo codicia y notó un nivel de lealtad de solo 15. Ren decidió que Eldri, al igual que Lucas, estaba destinado a ser eliminado. Sin embargo, por ahora utilizaría los recursos de Eldri para avanzar en sus planes. Después del banquete, Ren siguió trabajando hasta bien entrada la noche. Los nobles habían contribuido con más de 100.000 monedas de oro, una cantidad equivalente a 2 años de impuestos recolectados en la ciudad de Ison, pero la suma no lo satisfizo. Mientras Ren se concentraba en su trabajo, Lee entró en la sala llevando una taza de té. La colocó sobre el escritorio y observó el desagrado en su expresión. Ren tomó el té y comentó amargamente, cuestionando si Lee se daba cuenta de cuán ricos eran realmente los nobles. Ella no respondió a su pregunta, sino que sacó a relucir una preocupación más urgente. Preguntó qué planeaba hacer Ren con la revelación de Lucas en la fiesta. Si el señor Eldri realmente tenía la intención de traicionarlos, eso pondría a Ren en grave peligro. Ren la tranquilizó, pidiéndole que se calmara. Admitió que estaba seguro de la traición de Eldri, pero explicó que no era el momento adecuado para enfrentarse a él. Cuando Lie preguntó por qué, Ren se estiró y se levantó, respondiendo que la red de influencia completa de Eldri en Ison seguía siendo un misterio. Actuar precipitadamente solo llevaría a un caos innecesario. Por ahora, lo mejor era dejar que Eldri creyera que Ren era un joven ignorante, ajeno a las amenazas que lo rodeaban. A la mañana siguiente, Eldri se reunió con el maestro de gremio Malcolm en el gremio de los magos. Le entregó a Malcolm un papel, y después de leerlo, el rostro del maestro de gremio se retorció de furia. Malcolm golpeó el papel sobre la mesa, llamando absurda la situación. Eldri, calmado y calculador, le pidió que no reaccionara exageradamente. Descartó a Ren como un joven noble impetuoso y desesperado por demostrarse al gran duque. Malcolm, sin embargo, no se tranquilizó. Su irritación creció mientras le recordaba a Eldri que incluso el gran duque hablaba respetuosamente con el gremio de los magos. Eldri, satisfecho con la ira de Malcolm, celebró en su interior. Creía que Ren le había dado la oportunidad perfecta para ganarse al gremio, algo que antes no había tenido los medios para lograr. Mientras Malcolm salía furioso con el papel en la mano, jurando exigir una explicación a Ren, Eldri se regocijaba silenciosamente, confiado en que Ren pronto se encontraría aislado. Mientras tanto, Ren estaba en su estudio, esbozando planes para un proyecto de construcción hidráulica. El trabajo le recordaba las dificultades que había soportado en su vida anterior. Lee entró para informarle de una visita inesperada. El maestro de gremio Malcolm había llegado y exigía verlo. Sorprendido, Ren se dirigió inmediatamente al salón para encontrarse con él. En el momento en que Ren entró, Malcolm lo confrontó con ira, golpeando un anuncio de reclutamiento sobre la mesa y acusando a Ren de insultar al gremio de los magos. Ren, desconcertado, pidió una aclaración. Malcolm señaló el anuncio, que decía que no se contrataría a magos, personas discapacitadas ni ancianos para el proyecto de Ren. Exigió saber por qué Ren había emitido tal aviso. Ren examinó el papel y explicó con calma que estaba relacionado con el proyecto de construcción de la presa, sin ver conexión entre el aviso y un insulto al gremio.
Malcolm no estuvo de acuerdo, acusando a Ren de una provocación flagrante. Argumentó que al excluir a los magos, Ren estaba faltando al respeto al gremio y a sus miembros. Ren se sorprendió, ya que no entendía cómo los magos competían por trabajos de mano de obra. Aún furioso, Malcolm advirtió a Ren que si no proporcionaba una explicación razonable, todos los magos del gremio se negarían a servirle. Ren frunció el ceño, y en silencio, llamó a su sistema para analizar las estadísticas de Malcolm. El sistema reveló que el nivel de lealtad de Malcolm era 82 y que su personalidad era descrita como inquisitiva y directa. Ren concluyó que Malcolm había sido manipulado. Sonriendo, Ren explicó pacientemente su razonamiento. Expuso 3 puntos clave. Primero, los magos tenían mana limitado y solo podían realizar una pequeña cantidad de trabajo cada día, lo que los hacía inadecuados para la construcción a gran escala. Segundo, sus salarios equivalían a los de 10 trabajadores comunes, lo que los hacía prohibitivos. Tercero, como noble, era deber de Ren priorizar el bienestar de las personas comunes que carecían del apoyo del gremio. Malcolm, sin embargo, seguía sin estar convencido. Argumentó que la magia era venerada en su mundo y que aquellos sin talento mágico merecían ser pisoteados por los pies de los magos. Ren, irritado por esta perspectiva, admitió que podría reflejar la realidad, pero declaró con firmeza que tenía la intención de cambiarla. Dijo que comenzando en Ciudad Isleña, demostraría que los magos no eran diferentes de los humanos comunes. Malcolm, profundamente insultado, emitió un ultimátum. Exigió que Ren retractara su declaración o enfrentara las consecuencias de enfurecer al gremio de los magos. La expresión de Ren se volvió fría mientras le recordaba a Malcolm que debía cuidar su tono. Lie, que estaba cerca, presionó un cuchillo contra la garganta de Malcolm, con los ojos llenos de amenaza. Malcolm se quedó paralizado de terror mientras Ren calmado señalaba que en efecto, existía una ley que permitía a un noble ejecutar a alguien por faltarle el respeto. Ren sugirió probar la ley con un pequeño corte para ver a qué lado favorecería el tribunal. Temblando, Malcolm rápidamente se disculpó, admitiendo su error y rogando perdón. Ren, notando que la lealtad de Malcolm no había disminuido, se dio cuenta de que el maestro del gremio había actuado por ignorancia más que por malicia y decidió no escalar la situación. Instruyó a Lie para que escoltara a Malcolm fuera del lugar. Malcolm agradeció a Ren y salió apresuradamente. Al partir, el sistema notificó a Ren que se había completado una tarea para principiantes, había utilizado la función de investigación en 10 individuos. Se emitió una recompensa y apareció una nueva tarea, entrenar a 5 personajes con estadísticas altas. Satisfecho con su progreso, Ren decidió revisar sus recompensas más tarde. Fuera de la mansión, Eldre esperaba a Malcolm. En cuanto vio al maestro del gremio, se acercó rápidamente fingiendo preocupación y le preguntó cómo había ido la reunión. Malcolm, todavía humillado, suspiró y admitió que Ren se había negado a escuchar y que incluso lo había echado. Eldre, frustrado pero rápido para recuperarse, ideó otro plan. Aseguró a Malcolm que tenía una solución, una que no solo haría que Ren cambiara de opinión, sino que también lo obligaría a reverenciar al gremio de magos. Después de que su plan inicial fracasara, Eldre ideó otro enfoque. Animó a Malcolm a manipular a la gente del pueblo para que se negaran a trabajar para Ren, creyendo que tal resistencia obligaría a Ren a buscar la ayuda de Malcolm. Sin embargo, Malcolm rechazó de inmediato la idea, señalando que Ren había ofrecido excelentes condiciones laborales que era poco probable que la gente del pueblo rechazara. Sin desanimarse, Eldre sugirió una estrategia diferente. Propuso que si aquellos que trabajaban para Ren eran mostrados como perezosos e inactivos, Ren eventualmente se desilusionaría con los campesinos. Malcolm desestimó la sugerencia, explicando que su insatisfacción provenía únicamente de la negativa de Ren a contratar magos, no de ningún agravio con los campesinos. Estaba renuente a actuar contra Ren por una cuestión tan trivial. Eldre insistió, instando a Malcolm a reconsiderar. Argumentó que la pereza inherente de los campesinos era la razón por la cual estaban pasando hambre y luchando por sobrevivir. Si la tierra no podía producir cosechas, razonó Eldre, ¿por qué no tomaban la iniciativa y cazaban para conseguir comida? Afirmó que personas tan inactivas como los campesinos nunca podrían trabajar arduamente para Ren. Reluctante, Malcolm aceptó probar el plan. Mientras tanto, el aviso de reclutamiento de Ren fue publicado en el centro del pueblo, atrayendo rápidamente a una multitud. Los aldeanos se reunieron para leer el anuncio, intrigados por los planes del nuevo señor para construir algo y su llamado a los trabajadores. Al leer el aviso, se quedaron atónitos. El trabajo ofrecía una jornada laboral de 8 horas, de 900 a 5 de la tarde, 3 comidas diarias y un salario de 10 monedas por día. Un joven en la multitud expresó su escepticismo, preguntándose por qué el nuevo señor era tan generoso. Otros compartieron su duda, sospechando que podría ser una estafa. Muchos recordaron cómo los nobles los habían engañado en el pasado.
Algunos argumentaron que trabajar bajo tales condiciones podría ser peligroso e incluso costarles la vida. En ese momento, Lillian dio un paso al frente, su voz fuerte y decidida. Defendió a Ren, afirmando que él había prometido mejorar la vida de todos. Su sinceridad fue recibida con risas y burlas. La multitud desestimó sus palabras como ingenuas, burlándose de ella por confiar en un noble. Incluso el padre de Lillian se unió, acusándola de estar hechizada por Ren. Ignorando los comentarios de su padre y las burlas de los aldeanos, Lillian anunció su intención de registrarse para el proyecto de la represa. El reclutador, un joven que supervisaba el proceso de inscripción, se mantuvo tranquilo a pesar del escepticismo de la multitud. Dirigiéndose al padre de Lillian, lo invitó a trabajar en la represa, pero dijo que Lillian no podría participar. Confusa, Lillian exigió saber por qué estaba siendo excluida, insistiendo en que estaba sana y era capaz. El reclutador explicó que Ren había establecido reglas estrictas que prohibían que los menores de 18 años trabajaran. Enfatizó que contratar a trabajadores menores de edad sin la aprobación de Ren resultaría en un castigo severo. Entregando a su padre un formulario de inscripción, reiteró los términos: 3 comidas al día, una jornada laboral de 8 horas y un salario de 10 monedas por día. Si no había más problemas, invitó al padre de Lillian a firmar el formulario y comenzar a trabajar al día siguiente. Aunque un poco decepcionada, Lillian alentó a su padre a hacer lo mejor posible y evitar la pereza. Su padre, sonriendo cálidamente, le acarició la cabeza y la tranquilizó, jurando no volver a apostar y prometiendo no decepcionar a Ren. También le recordó a Lillian que se quedara en casa al día siguiente y cuidara de su madre, cuya enfermedad le impedía realizar tareas exigentes. Antes de que Lillian y su padre pudieran irse, el reclutador los llamó pidiéndoles que regresaran. Sorprendido, el padre de Lillian se detuvo y preguntó si había algún problema. El reclutador, luciendo preocupado, mencionó que había escuchado al padre decir que su esposa estaba gravemente enferma. El padre de Lillian aclaró rápidamente que su esposa efectivamente no podía trabajar debido a su condición. El reclutador sonrió amablemente y lo tranquilizó, asegurándole que no le pedía a su esposa que trabajara. Explicó que Ren había dispuesto que las familias de los trabajadores se quedaran en un dormitorio durante la duración del proyecto. Al ver la confusión del padre, el reclutador aclaró que los dormitorios eran unidades de alojamiento temporal para las familias que participaran en la construcción de la represa. Una vez que el proyecto estuviera terminado, las familias podrían regresar a sus hogares originales. Conmovido por tal generosidad, el padre de Lillian se arrodilló, emocionado, y expresó su profunda gratitud al reclutador. El joven rápidamente se adelantó para ayudarlo a levantarse, insistiendo en que no hacía falta ese tipo de gestos. Luego ofreció mostrarles una habitación donde podrían quedarse, permitiéndoles elegir su alojamiento. Los aldeanos que habían observado el intercambio estaban asombrados, dándose cuenta de que las promesas de Ren eran genuinas. Comenzaron a pedir inscribirse para trabajar y la plaza se llenó de caos mientras la gente se apresuraba a registrarse, ansiosa por aprovechar la oportunidad. Mientras tanto, en su oficina, Ren revisaba las actualizaciones del sistema. De repente apareció una notificación: «Felicidades, has recibido el plano de la batería de litio del paquete de regalos para novatos». En lugar de emoción, Ren sintió una ola de irritación. Murmuró para sí mismo, cuestionando la lógica del sistema. Sin un generador, una batería era prácticamente inútil. ¿Acaso el sistema esperaba que convocara un rayo? Después de desahogarse, se calmó y comenzó a reflexionar. Los pensamientos de Ren se dirigieron a la tarea de entrenar a 5 individuos con estadísticas altas. No tenía idea de dónde encontrar a esas personas. Al principio consideró entrenar a Lie, pero una revisión de sus datos a través del sistema reveló que ya había alcanzado su potencial, sin espacio para un mayor crecimiento. Tras sopesar sus opciones, Ren concluyó que su mejor estrategia era buscar individuos talentosos dentro de la ciudad-isla. Mientras Ren contemplaba sus próximos pasos, hubo un golpe en la puerta. La voz de Lie llamó desde el otro lado, informándole que Lillian había venido a verlo. Ren le dio permiso para entrar, y Lillian dio un paso hacia el interior. Ren le concedió entrada. Lillian entró en la habitación, su rostro tenso por la preocupación. Rápidamente explicó que algo no estaba bien en el sitio de construcción, los trabajadores estaban demasiado letárgicos para trabajar. Ren se sorprendió por el informe y le pidió que se extendiera. Lillian relató lo que había observado durante su visita al sitio. Había ido a revisar a su padre y notó que ninguno de los trabajadores parecía tener energía para completar sus tareas. Al principio pensó que simplemente eran flojos, pero su padre le explicó que todos se sentían extraordinariamente fatigados al despertar. No era solo él, todos los trabajadores compartían la misma condición. Lillian intentó animarlos, recordándoles los generosos beneficios que el Lord Ren les había proporcionado, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Los trabajadores insistieron en que su fatiga no era deliberada, realmente carecían de fuerza para trabajar.
Algunos especulaban que sus cuerpos no estaban acostumbrados al trabajo después de un largo periodo de inactividad. Otros sugirieron tomarse un día libre para recuperarse antes de reanudar sus labores. Sin embargo, Lillian desestimó estas excusas, declarando que no existía tal enfermedad. Ella creía firmemente que solo estaban siendo flojos. Cuando se dio cuenta de que sus esfuerzos para motivarlos eran en vano, decidió llevar el asunto directamente a Ren. Tras escuchar su relato, Ren no perdió tiempo y se dirigió al sitio de construcción. Al llegar, observó a los trabajadores de primera mano, su letargo era innegable. Para entender mejor la situación, Ren utilizó sus habilidades del sistema para analizar sus estadísticas. A simple vista todo parecía normal, pero notó una anomalía crítica: todos los trabajadores estaban bajo una maldición. Ren se volvió hacia Lillian y explicó con calma la situación: no están enfermos, están malditos. Tras darse cuenta de que los trabajadores estaban malditos, Ren inspeccionó el sitio de construcción, contemplando su siguiente paso. Decidió probar su habilidad recién adquirida, Geological Survey, encuesta geológica. Inicialmente había planeado usar esta habilidad durante la construcción de la represa, pero la situación actual presentaba una necesidad inmediata. Con esta habilidad, Ren podía analizar diversas características geológicas, incluyendo composiciones minerales, hidrología y topografía dentro de un rango definido. Bajo la orden de Ren, el sistema se activó, realizando una encuesta dentro de un radio de 10 kilómetros. Momentos después, los resultados se materializaron en su mente. Mientras la encuesta confirmaba la ausencia de recursos valiosos como petróleo o metales, algo inusual llamó la atención de Ren. Siguiendo su instinto, le pidió al padre de Lillian que lo ayudara a acabar en el lugar marcado. El hombre aceptó sin dudar, expresando su disposición a trabajar arduamente para Ren. Después de cavar alrededor de 1 metro en el suelo, el grupo desenterró una extraña piedra negra. Ren se agachó para examinarla de cerca, cuestionando su naturaleza. Lie, que estaba cerca, se sorprendió por la habilidad de Ren para detectar la débil energía mágica que emanaba de la piedra, algo que incluso ella, con su experiencia, había pasado por alto. Ren instruyó al grupo para que retirara cuidadosamente el cristal y lo almacenara de forma segura en una caja. Luego se giró hacia Lie y le preguntó cuál era el procedimiento habitual para tratar con personas malditas. Lie, sorprendida por la pregunta, explicó que las maldiciones normalmente se resolvían mediante sacerdotes en una iglesia o por magos de alto rango de la Asociación de Magos. Al escuchar esto, Ren frunció el ceño, sospechando una conexión con la Asociación de Magos. Decidió llevar a Lillian y a su padre a la iglesia local para pedir ayuda. Lillian, preocupada, preguntó si su padre estaba realmente maldito. Ren la tranquilizó, prometiendo que haría que el culpable pagara por sus acciones. El grupo rápidamente se dirigió a la iglesia, donde fueron recibidos por una impresionante sacerdotisa. Ella dio una cálida bienvenida a Ren, con una actitud tranquila y serena. Ren, siempre cauteloso, utilizó su sistema para evaluar su lealtad antes de confiarle la tarea. El sistema reveló instantáneamente sus estadísticas: un nivel de lealtad del 95%, raza identificada como elfa y una edad real de aproximadamente 257 años. Aunque no parecía tener más de 24. Ren se sorprendió al descubrir que no era humana, pero se sintió reconfortado por su alta lealtad. La sacerdotisa se presentó como Eri y se refirió a sí misma como la santa doncella de la iglesia. Cortésmente, preguntó sobre el propósito de su visita, señalando al padre de Lillian. Ren explicó que el hombre parecía estar maldito y preguntó si Eri podía ayudar. Eri asintió con confianza y comenzó a examinar al hombre. Cerró los ojos brevemente y los reabrió con un resplandor dorado, escaneándolo intensamente. Después de un momento, confirmó la sospecha de Ren y comenzó el tratamiento, invocando una esfera resplandeciente de luz que dirigió hacia el cuerpo del hombre, expulsando instantáneamente la energía oscura. El hombre se sintió revitalizado, expresando su gratitud a Ren y prometiendo regresar al trabajo de inmediato. Ren, sonriendo, le aconsejó descansar y asegurarse de que todo estuviera completamente resuelto antes de reanudar el trabajo. Luego recuperó la caja que contenía el cristal negro y le pidió a Eri su opinión al respecto. Eri examinó cuidadosamente el cristal, identificándolo como un cristal mágico infundido con una cantidad significativa de energía mágica. Explicó que tal energía se usaba comúnmente para lanzar maldiciones, pero aclaró que esta maldición en particular era más una broma diseñada para causar fatiga, en lugar de daño serio. La explicación inquietó a Ren. Preguntó si esos cristales eran difíciles de producir. Eri respondió que para un mago de alto nivel, crear un cristal al día era relativamente sencillo, y fácilmente podrían esparcirlos por el sitio de construcción. La expresión de Ren se oscureció al darse cuenta de la naturaleza deliberada de la interferencia. Eri reconoció el impacto positivo del proyecto de Ren,
elogiando su efecto en la reducción del número de personas que solicitaban ayuda a la iglesia. Ren, ahora seguro de la identidad de los culpables, resolvió tomar medidas. Preguntó a Eri si era posible levantar la maldición sobre todo el sitio de construcción. Eri lamentablemente le informó que tal hazaña no era posible. Eliminar los cristales individuales a diario solo ralentizaría el progreso del proyecto. Ren suspiró, reconociendo la necesidad de abordar la raíz del problema. Eri entonces mencionó a alguien que podría ser capaz de ayudar, pero advirtió que esta persona era excéntrica. Proporcionó una dirección y Ren decidió investigar. Ren y Lie llegaron a una gran mansión que Eri había identificado como la casa de Selena, la expresidenta de la Asociación de Magos. Se acercaron a la puerta, y Ren golpeó firmemente, con determinación inquebrantable. De repente Lie percibió un peligro y rápidamente apartó a Ren. Momentos después, una explosión estalló en el piso superior de la mansión, enviando humo y escombros al aire. Ren, sorprendido, exigió saber qué estaba sucediendo. Del humo, emergió una mujer impresionante, su voz llena de frustración. Maldecía su experimento fallido, jurando tener éxito incluso si eso significaba hacer volar toda la ciudad-isla. Al entrar en la casa, Ren presentó su solicitud con calma a Selena, explicando el problema y buscando su ayuda. Sin embargo, ella rechazó de inmediato, despachándolo de forma cortante. Le informó a Ren que estaba ocupada investigando un nuevo dispositivo mágico y no tenía tiempo para ocuparse de sus problemas. Intrigado, Ren le pidió que se extendiera, preguntando si se refería a algo como una varita mágica. Selena se burló de la sugerencia, mofándose de su comprensión limitada. Lie, con una actitud fría, intervino de inmediato, advirtiendo a Selena que tuviera cuidado con el tono al dirigirse al joven maestro Ren. Molesta por la reprimenda de Lie, Selena desvió su mirada hacia ella y sonriendo comentó sobre el impresionante poder mágico de Lie. Luego sugirió que Lie se quedara como su asistente, y a cambio prometió ayudar a Ren una vez que su investigación tuviera éxito. Chispas de rayos crepitaban alrededor de Selena mientras mostraba su poder. Lie, imperturbable, se preparó para responder, su voz cortante mientras ofrecía enseñarle a Selena modales. Sintiendo la creciente tensión, Ren se interpuso entre ellas, instando a Lie a que se calmara. Le recordó que estaban allí para pedir ayuda, no para empezar una pelea. Volviéndose hacia el desordenado espacio de trabajo de Selena, Ren le preguntó si ella había creado los objetos esparcidos sobre la mesa, queriendo saber si eran dispositivos mágicos. Los ojos de Selena brillaron con orgullo mientras confirmaba su observación, pero aclaró que todo lo que había sobre la mesa era un producto fallido. Explicó que estaba intentando crear un dispositivo mágico capaz de sellar la magia del elemento rayo dentro de su cuerpo. Ren se sorprendió, maravillándose del concepto, comparándolo con almacenar energía eléctrica. Selena confirmó su interpretación y mencionó que la explosión anterior se debió a que sus dispositivos no pudieron resistir su poder. Despidiéndolo de nuevo, dijo que necesitaba descansar y continuar con su investigación. Ren hizo una pausa, pensativo, antes de hacer una oferta. Le dijo a Selena que si podía ayudarla a crear el dispositivo que necesitaba, ella tendría que ayudarlo con sus problemas relacionados con el gremio de magos. Selena, escéptica e irritada, lo desestimó, alegando que su investigación era demasiado compleja para que alguien como él la resolviera. Ren, manteniéndose sereno, le aseguró que hablaba en serio. Prometió ayudarla a crear el dispositivo mágico y le pidió su apoyo a cambio. Intrigada pero dudosa, Selena finalmente aceptó, poniendo una condición: si Ren tenía éxito, no solo se encargaría de Malcolm, sino que también se aseguraría de que el gremio de magos obedeciera cada una de sus órdenes. Sin embargo, si fracasaba, no dudaría en castigarlo. Sin perder tiempo, Ren le pidió a Selena que preparara los materiales necesarios utilizando el plano proporcionado por el sistema. La guió para ensamblar un paquete de baterías de litio, compuesto por 8 grandes baterías conectadas entre sí. A pesar de sus esfuerzos, Ren se sintió nervioso, ya que no tenían una fuente de energía confiable para probar el dispositivo. Dado que no disponían de un generador hidráulico, no tuvieron más opción que confiar en la magia de Selena como sustituto. Selena, siguiendo las instrucciones de Ren, ensambló los componentes, pero seguía siendo escéptica. Le recordó que la mayoría de los materiales no podían manejar su poder mágico y advirtió que el dispositivo podría explotar. Ren, imperturbable, le entregó los cables y la tranquilizó. Explicó que el paquete de baterías tenía una capacidad de aproximadamente 185 vatios hora y le instó a canalizar su energía en él. A regañadientes, Selena comenzó a descargar su magia. Para su asombro, el dispositivo absorbió su energía sin ningún problema. Curiosa, aumentó la salida, pero la batería permaneció estable. Selena, sorprendida, trató de entender por qué el dispositivo no había explotado.
Ren sonrió con malicia y la provocó, sugiriendo que su poder mágico no era tan impresionante como ella pensaba. Enfurecida, Selena desató toda su fuerza. Incluso a máxima potencia, el paquete de baterías permaneció estable, sin mostrar signos de daño. Selena quedó sin palabras al ver cuánta energía podía contener el dispositivo y lo fácil que Ren lo había construido. Ren, satisfecho, dio un paso al frente para revisar el nivel de carga. La batería estaba al 87% de su capacidad. Por dentro, se maravilló de la fuerza de Selena. Ella había cargado casi todo el paquete, suficiente para alimentar un automóvil eléctrico por más de 3.000 kilómetros. La confianza de Ren creció mientras se volvía hacia Selena y declaraba sus planes para revolucionar el gremio de magos. Los llamó bancos de energía potenciales y explicó su visión sobre sus habilidades mágicas. Intrigada, Selena preguntó si Ren mismo podía usar magia de rayos. Ren no lo negó, sino que afirmó que podría hacer que todos en la ciudad isla fueran capaces de usar magia. Selena, escéptica, señaló que la magia no podía ser aprendida por cualquiera, pero Ren sin embargo permaneció sereno. Insinuó que poseía un dispositivo mágico aún más poderoso que el paquete de baterías y prometió mostrarle un mundo donde la magia fuera accesible para todos, si aceptaba ayudarlo. Selena, tanto desconcertada como curiosa, no podía imaginar tal posibilidad, pero decidió continuar trabajando con él. Al día siguiente, en el gremio de magos, Malcolm leía tranquilamente un libro, confiado en que Ren pronto iría a pedirle ayuda. Su calma fue interrumpida por la llegada repentina de Selena. Al verla entrar, Malcolm se quedó paralizado de shock. La expresidenta del gremio de magos era la última persona que esperaba ver. Balbuceando, la saludó con cautela, preguntándose por qué había venido. La voz de Selena se alzó con ira mientras confrontaba a Malcolm, acusándolo de atreverse a desafiar la autoridad de la casa del Gran Duque. Sus palabras tenían un filo agudo mientras le preguntaba si estaba planeando una rebelión. Malcolm, visiblemente alterado, balbuceó nervioso, negando tales intenciones. Le aseguró a Selena que nunca albergaría pensamientos tan peligrosos. No convencida, Selena lo tomó por el cuello, su paciencia visiblemente agotada. Exigió la verdad, insistiendo en que confesara lo que había hecho en el sitio de construcción de Ren. Malcolm, temblando, rápidamente cedió. Admitió haber convocado a todos los magos del gremio e incitado su ira al afirmar que el joven maestro Ren los había despreciado. Confesó haber instruido a los magos para que fabricaran cristales imbuidos de maldiciones y usaran magia de teletransportación para plantarlos bajo tierra en el sitio de construcción. Este plan tenía como objetivo hacer que los trabajadores se sintieran fatigados, esperando que Ren los culpara por pereza. El objetivo de Malcolm era forzar a Ren a disculparse y buscar una cooperación más estrecha con el gremio de magos. Selena escuchó con una mezcla de incredulidad y frustración, sacudiendo la cabeza. Llamó a Malcolm tonto y señaló que había sido manipulado. Cuando Malcolm, aún confundido, preguntó quién lo había usado, Selena desestimó su pregunta. En su lugar, le ordenó que recordara a todos los magos involucrados en el sabotaje inmediatamente. Malcolm asintió apresuradamente y salió corriendo para seguir su orden. Una vez que Malcolm se fue, Selena sacó un talismán para contactar a Ren. Le informó que había resuelto el problema con el gremio de magos mediante el talismán. Ren expresó su gratitud, agradeciéndole por su ayuda. Selena, curiosa, preguntó si necesitaba su ayuda para lidiar con Eldri, ofreciéndose a hacerlo desaparecer sin dejar rastro. Ren rápidamente rechazó la oferta, moviendo la mano de manera reflexiva. Aunque no podía verla, explicó que Eldri no era una preocupación importante y que aún no necesitaba para atraer una amenaza mayor. Aceptando la decisión de Ren, Selena estuvo de acuerdo en no interferir. Su tono cambió a uno de emoción cuando mencionó las nuevas invenciones que Ren había mencionado antes. Le insistió en que le diera más detalles, preguntando cuándo estarían listas y exigiendo que la llamara cuando comenzara a trabajar en ellas. Ren la tranquilizó, asegurándole que la mantendría informada, pero enfatizó la importancia de que los magos del gremio terminaran de cargar los paquetes de baterías primero. Al día siguiente, en la residencia del señor de la ciudad, Eldri se reunió con un hombre misterioso cubierto por sombras. Eldri, visiblemente preocupado, informó que Ren ya había tomado control del gremio de magos. Nervioso, pidió orientación. El hombre misterioso, sin embargo, permaneció calmado y desdeñoso, afirmando que el gremio de magos no representaba una amenaza real, salvo por Selena. Redirigió la atención de Eldri al proyecto de la presa de Ren, advirtiendo que si la presa tenía éxito, podría revitalizar a la gente de Ison, un escenario que no podían permitir. Eldri aseguró al hombre que ya había tendido trampas para Ren y reveló un plan adicional. Pensaba presionar a los nobles encargados del suministro de alimentos para aumentar los precios, socavando así los esfuerzos de Ren.
Cuando el hombre misterioso expresó dudas sobre la lealtad de los nobles, Eldri explicó con confianza que aunque los nobles podrían traicionarlo, nunca traicionarían sus propios intereses financieros. Con una sonrisa, Eldri lanzó una moneda de oro al aire y declaró que los fondos de Ren no durarían hasta la finalización de la presa. Cuando la moneda aterrizó sobre la mesa, la figura del hombre misterioso se disolvió en el aire. Mientras tanto, en el bullicioso mercado, Lillian compraba suministros para el sitio de construcción cuando un tendero la echó groseramente. Su tono era condescendiente al decirle que se fuera si no podía pagar los productos. Lillian, frustrada, señaló el absurdo aumento de precios. El día anterior, 2 sacos de grano costaban una moneda de oro, pero ahora un solo saco costaba 2 monedas de oro. El tendero, imperturbable, afirmó arrogante que podía fijar los precios que quisiera. Se burló de su incapacidad para pagar y levantó la mano como si fuera a golpearla. La conmoción atrajo la atención de los transeúntes, muchos de los cuales estaban indignados por las acciones del tendero. Lillian, decidida a cumplir con su tarea para Ren, acusó a los comerciantes de acaparar y advirtió sobre la posible ira de Ren. El tendero se burló, desestimando su amenaza. Afirmó que su negocio era honesto y que Ren no tenía motivos para interferir. En la iglesia, Ari también estaba igualmente enfurecida por el desmedido aumento de precios. Notó que los precios de los alimentos se habían triplicado en solo 3 días, dejándola con grano insuficiente para mantener a la gente durante el invierno. Entregó una bolsa de monedas a su asistente, Era, y le indicó que comprara lo que pudiera, prometiendo que resolvería el resto más tarde. Era dudó, sorprendida por la cantidad inusualmente grande de dinero, y señaló que sobornar a los guardias generalmente requería mucho menos. Ari suspiró, instando a Era a seguir sus órdenes sin cuestionar. Antes de que Era pudiera actuar, Lee apareció repentinamente, arrebatándole la bolsa con velocidad relámpago y entregándosela a Ren con una expresión calmada pero decidida. Ren sugirió una colaboración, proponiendo trabajar juntos en un plan más grande, uno que abordara la raíz de la crisis y evitara una mayor explotación por parte de los comerciantes. Ari lo miró con desconfianza, cuestionando qué tipo de cooperación tenía en mente. Ren le sonrió a su actitud cautelosa, sugiriendo que se relajara y no estuviera tan tensa al hablar de cooperación. Luego mencionó casualmente que sabía que ella era un elfo. Ari, aunque profundamente preocupada de que Ren hubiera descubierto su verdadera identidad, mantuvo su compostura y lo negó, insistiendo en que un elfo no podría estar viviendo en una ciudad humana. Ren, imperturbable, le lanzó una bolsa de monedas de nuevo y le aseguró que no tenía malas intenciones hacia ella ni hacia su raza. Ari, evitando el tema, redirigió la conversación nuevamente, preguntando qué tipo de cooperación proponía. Ren señaló hacia los sacos de comida en un carro cercano y explicó que quería colaborar para resolver el problema del suministro de alimentos en la ciudad. Aunque Ari respetaba la determinación de Ren, dudaba de su capacidad para abordar un problema tan profundamente arraigado. Expresó abiertamente su escepticismo, lo que llevó a Ren a preguntarle por qué se sentía así. Ari elaboró, explicando que el suministro de alimentos en Ean estaba controlado por 4 familias principales que habían mantenido el poder en la ciudad durante más de un siglo. Estas familias regulaban estrictamente los precios y su influencia era inquebrantable. Le recordó a Ren que aunque había utilizado tácticas de fuerza en el reciente banquete para intimidar a algunos de ellos, eran individuos astutos que sin duda encontrarían una manera de recuperar sus pérdidas. Ren la interrumpió, curioso por su profundo conocimiento de los entresijos de la ciudad. Ari admitió que había vivido en Islam por más de 120 años y comprendía bien sus complejidades. Además, sugirió que si Ren hubiera eliminado a la familia Eln en el banquete, podría haber habido una oportunidad para la reconciliación, pero ahora ya era demasiado tarde. Ari añadió que debido a la guerra y los desastres naturales, los alimentos ya escaseaban y si los precios seguían siendo altos, su tribu tendría dificultades para sobrevivir el invierno. Ren la interrumpió nuevamente, su mirada decidida. Le prometió a Ari que dentro de 2 semanas los precios de los alimentos en Island caerían a niveles incluso más bajos que antes del reciente aumento de precios. En la mansión de Egastes Ken, jefe de la familia Klein, se estaba celebrando una reunión festiva. Egastes expresó su agradecimiento a Eldri por su apoyo, reconociendo que su alianza había conducido a ganancias significativas. Otros en la sala expresaron sus agradecimientos, levantando sus copas para brindar por Egastes y su éxito compartido. El ambiente era jubiloso mientras el grupo celebraba sus ganancias recientes, confiados en su estrategia. Su celebración fue interrumpida por un sirviente que anunció que Ren los había invitado a asistir a un banquete en su mansión. Uno de los hombres, sorprendido por la noticia, especuló nerviosamente si Ren planeaba castigarlos. Dirigiéndose a Egastes, le preguntó qué debían hacer.
Egastes, calmado y calculador, los tranquilizó, asegurándoles que no tenían nada que temer. Explicó que su comercio de suministros alimentarios era completamente legal y estaba protegido por el sistema que habían establecido. Egastes enfatizó que mientras no desafiaran abiertamente a Ren, no estarían en peligro. Señaló que la fuerza colectiva de sus 4 familias era formidable y que ni siquiera el rey tenía autoridad para interferir en los precios de los alimentos. Con este razonamiento, el grupo se relajó, aceptando que su posición estaba asegurada. Egastes sugirió que si Ren intentaba presionarlos, podrían hacer un gesto simbólico bajando ligeramente los precios, tal vez en 5 monedas de cobre, pero les advirtió severamente que cualquier traición tendría graves consecuencias. Con su confianza restaurada, Egastes animó al grupo a prepararse para el banquete. En la mansión de Ren, un sirviente le informó que Egastes y los invitados habían llegado. Ren instruyó al sirviente que los invitara a entrar y asegurara que la cocina preparara la comida. Cuando Egastes y los demás entraron, Ren notó inmediatamente sus intentos deliberados de parecer empobrecidos. Sus ropas, antes lujosas, ahora estaban reemplazadas por vestimentas raídas. Divertido, pensó para sí mismo lo mal que estaban desempeñando sus papeles. Manteniendo su compostura, Ren los saludó con falsa sorpresa, comentando lo inesperado que era ver al noble que controlaba el suministro de alimentos de Elen luciendo tan desamparado. Egastes respondió rápidamente, elogiando los proyectos de Ren y afirmando que ellos también querían contribuir al bien común. Otro hombre intervino, explicando que bajo el liderazgo de Egastes no solo habían donado dinero a Ren y sus iniciativas, sino que también habían vendido alimentos de sus almacenes a los precios más bajos posibles, incluso perdiendo dinero para ayudar a los ciudadanos. Lie, observando su comportamiento descarado, no sintió más que desdén. Sus mentiras flagrantes e intentos de engañar a Ren no la sorprendieron. Sin embargo, Ren siguió el juego, agradeciéndoles por su comprensión y afirmando estar profundamente conmovido por su apoyo. Explicó que los había invitado para discutir el plan de comercio de grano. Antes de que Ren pudiera continuar, Egastes interrumpió, afirmando que comprendían las dificultades financieras de Ren. Reiteró que al precio actual de 2 monedas de oro por saco de comida, ya estaban vendiendo a pérdida. Los demás asintieron en acuerdo, respaldando la afirmación de Egastes. Ren sonrió y aclaró su intención. Propuso aumentar el precio de los alimentos en Ciudad Isleña a 4 monedas de oro por saco, comenzando al día siguiente. Su declaración dejó atónitos a los nobles. Egastes, confundido, preguntó si Ren realmente tenía la intención de aumentar los precios. Ren confirmó con un tono calmado pero firme, explicando que no solo el precio subiría a 4 monedas de oro, sino que también él tomaría una comisión del 30% sobre todas las ventas. Cuando Ren anunció que el precio del grano aumentaría a 4 monedas de oro por saco con una comisión del 30% para él, Egastes se mostró visiblemente confundido. Preguntó si Ren se había expresado mal, sin estar seguro de si había escuchado correctamente. Ren no repitió sus palabras, sino que tranquilamente le recordó a Egastes sobre la comisión del 30% que tomaría. Al escuchar esto, Egastes y los demás nobles rápidamente intercambiaron miradas de satisfacción. Inicialmente lo habían subestimado, pensando que Ren era solo un joven lord inexperto. Ahora creían que era un astuto hombre de negocios como ellos. Veían a Ren como alguien que entendía sus intereses y pensaban que con su apoyo sus empresas prosperarían. Lamentaban no haberse dado cuenta de su astucia antes, ya que podrían haberse aliado con él mucho antes. Egastes, aunque emocionado por la declaración de Ren, sabía que no podían actuar de manera impulsiva sin documentación oficial. Subir los precios demasiado podría causar caos y potencialmente dañar sus intereses. Con esto en mente, Egastes expresó sus preocupaciones, agradeciendo educadamente a Ren por su comprensión y preguntando cuándo se emitiría un anuncio oficial. Ren, preparándose para esto, instruyó a Lie para que le entregara un documento. Con tono alegre, les informó que ya había redactado y sellado oficialmente el aviso con el sello de su familia y que se publicaría después de su comida. Mientras continuaba la conversación, Ren recordó a los nobles que de ahora en adelante seguirían sus instrucciones, instándolos a aprender de las consecuencias que había sufrido la familia Elswin. Egastes, ansioso, le aseguró que no los decepcionarían. Tras el banquete, los nobles se reunieron nuevamente en la residencia de Egastes. El enfoque inesperado de Ren los había dejado desconcertados. Debatían sobre si reportar este nuevo desarrollo a Eldri, notando lo extraño que era que Ren aumentara los precios en lugar de reducirlos. Algunos sospechaban que su motivación era puramente la codicia. Sin embargo, Egastes desestimó sus dudas, llamándolo una oportunidad dorada. Les recordó que si demasiadas personas se enteraban de su plan, sus ganancias disminuirían.
Les aseguró que Ren era solo un niño usando beneficios para atraerlos e instarlos a mantener en secreto el aumento de precios. Una vasta fortuna estaba al alcance de sus manos, y solo un tonto dejaría escapar tal oportunidad. A pesar de la confianza de Egastes, un noble cauteloso expresó inquietud. Admitió que en todos sus años nunca había encontrado una oportunidad tan lucrativa, lo que le generaba desconfianza. No obstante, juró seguir el liderazgo de Egastes, inclinándose profundamente como muestra de lealtad. Los demás rápidamente hicieron lo mismo, jurando su lealtad a Egastes. Satisfecho, Egastes se rió con gusto, declarando que de ahora en adelante actuarían como uno solo. Propuso que inmediatamente compraran todo el grano de los pequeños comerciantes antes de que se publicara el anuncio, asegurándose de controlar el mercado y maximizar sus ganancias. Mientras tanto, en la finca de Ren, llegaron visitantes inesperados. La científica Hera irrumpió visiblemente furiosa. Acusó a Ren de ponerse del lado de los comerciantes corruptos, exigiendo saber por qué había prometido bajar los precios de los granos, y sin embargo los permitió dispararse. Su enojo aumentó mientras declaraba que no se quedaría de brazos cruzados mientras la raza élfica era explotada. Lillian intervino rápidamente, tratando de calmarla. Le aseguró a Hera que Ren tenía la intención de reducir los precios de los alimentos y le pidió que confiara en él. Aún así, Hera, agitada, respondió bruscamente, insistiendo en que Ren ya se había convertido en cómplice de los comerciantes codiciosos. A pesar de esto, Lillian mantuvo su fe en las decisiones de Ren, suplicándole a Hera que creyera en su plan. Después de un momento de tensa calma, Hera se volvió hacia Ren, su expresión llena de preocupación. Dudosa, le preguntó si realmente tenía la intención de aumentar los precios de los alimentos. Ren sonrió, pero decidió no revelar su estrategia completa, simplemente asegurándole que los precios de los alimentos caerían pronto. En el peor de los casos, prometió que bajarían a su punto más bajo en 2 semanas. Hera, desconfiada, sintió que Ren estaba siendo ingenuo. Creía que él no comprendía las duras realidades del mundo. Después de vivir más de 200 años, nunca había visto los precios de los alimentos disminuir después de un aumento importante. Ren, sintiendo su duda, se puso serio y planteó una pregunta retórica: si pusiera un cuchillo en la garganta de los nobles, ¿cuánto crees que bajarían el precio? ¿1 moneda? ¿10 monedas? Hera no tuvo respuesta, pero permaneció escéptica. Argumentó que aumentar el precio a 4 monedas de oro por saco era excesivo, señalando que con 2 monedas de oro la gente común ya tenía dificultades para pagar los alimentos, y con el precio duplicado, la inanición parecía inevitable. Ren mantuvo su calma y explicó que ya fuera el precio 2 o 4 monedas de oro, la gente moriría de hambre de todas formas. La única diferencia era el tiempo. Luego declaró que simplemente bajar el precio por unas monedas no tendría sentido. Su objetivo no era solo bajar el precio, sino arruinar completamente a los comerciantes y despojarlos de sus fortunas. Pasaron 7 días durante los cuales Ren se enfocó en enseñar a Selena sobre la creación y funcionalidad de las baterías de litio. Selena, fascinada por la complejidad del dispositivo, estaba completamente inmersa en las lecciones. Su sesión fue interrumpida por la aparición repentina de Lie, anunciando que Hera había venido a visitarlos nuevamente. En los últimos días, Hera había visitado con frecuencia, lo que hizo que Ren se preguntara si tenía demasiado tiempo libre. Selena, igualmente curiosa, le preguntó a Ren por qué había subido deliberadamente los precios de los alimentos. Para ese momento, los precios del grano en la ciudad habían subido a casi 7 monedas de oro por saco. Ren, sorprendido por lo rápido que habían subido los precios, no tuvo tiempo de responder, ya que Hera irrumpió en la habitación. Ella inmediatamente lo regañó, exclamando que no solo la gente común, sino incluso algunos nobles, ya no podían permitirse los alimentos. Exigió saber si Ren se daba cuenta de lo grave que se había vuelto la situación. Manteniendo la calma, Ren le preguntó a Lie cuántos días habían pasado desde el aumento de precios. Lie respondió rápidamente, confirmando que habían pasado 7 días. Al escuchar esto, Ren sonrió y declaró que era hora de enfrentarse a los comerciantes. Era aún frustrada, exigió que Ren dejara de hablar en términos vagos y se explicara. Le advirtió que si no lo hacía, la tribu élfica cortaría pronto lazos con él. Finalmente, Ren respondió explicando que no había compartido los detalles completos de su plan antes porque temía que eso pudiera alterar las cosas y generar sospechas entre los nobles. Ahora, con todo en su lugar, estaba listo para explicar. Ren reveló que el anuncio que fijaba un precio mínimo de 4 monedas de oro por saco de alimentos había estado en vigor durante 7 días. Luego le hizo una pregunta a Hera, preguntándole qué creía que le faltaba más a la ciudad en este momento. Tras un momento de reflexión, ella respondió que no parecía haber escasez de nada.
Ren sonrió, reconociendo su respuesta, y respondió con calma, lo que la ciudad necesita son comerciantes que vendan grano.